Bienvenidos a un programa más de Vindictas Filosofía. Este cuarto programa está dedicado a una de las mujeres cuyo pensamiento ha influenciado más la filosofía en nuestro país, la doctora Juliana González Valenzuela. La ética, ¿qué importancia tiene con el resto de las disciplinas? Comenzamos. La autonomía así indica la capacidad de las personas, las instituciones o los estados de darse a sí mismos su propia ley y gobernarse por ella, de ordenar su propio mundo y de configurar, en suma, su forma acostumbrada de ser. Pues autos ciertamente quiere decir ser sí mismo y actuar por sí mismo como autor, en este caso, de su propio nomos. Por esto, autonomía significa autoconciencia, autodeterminación, independencia y, en definitiva, libertad. Y la autonomía es entonces para la UNAM su propio nomos, su forma más suya y acostumbrada o cotidiana de existir. No es una proclama, está literalmente incorporada a la vida universitaria en todos sus actores, en todos sus espacios, en toda rutina de trabajo. Nuestra institución es ciertamente impensable sin su autonomía. Y estamos ya aquí en la mesa para conversar con nuestra filósofa, nuestra Vindicta Filosofía, que es la doctora Juliana González Valenzuela. Y para ello nos acompaña en la mesa el profesor Mauricio Cuevas. Gracias, Mauricio, por tu presencia. Con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Gracias. Y a la distancia, pues la doctora Juliana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, al contrario. Gracias por la invitación. Y me da mucho gusto que a distancia estemos juntos. Así es, me parece fantástico. Y bueno, has hablado muchísimo, diversos temas en tu cátedra, en tus múltiples publicaciones. Nos parece que el tema de la influencia que tuvieron algunos pensadores, algunos escritores, estoy pensando en Gauss y particularmente Eduardo Nicol, cómo es la influencia que hace muy temprana tu acercamiento a la filosofía. Platícanos. Bueno, sí fue así, muy llamativa la presencia. Cuando yo estaba en preparatoria ya sabíamos de la existencia de los refugiados españoles que habían llegado a México y que la facultad tenía excelencias verdaderas, dando clases no solamente en filosofía, en letras, en geografía, en todas las disciplinas que se impartían en la Facultad de Filosofía y Letras. Y desde luego yo, que tenía inquietudes por estudiar teatro y al mismo tiempo por estudiar literatura y filosofía, pues me fui a la filosofía con los grandes maestros. Y me tocó realmente una fortuna el haber podido trabajar. Mis 2-3 primeros años fueron fundamentalmente recibir la influencia y el trabajo muy, muy tremendo, muy difícil, muy duro. Por ejemplo, pongo el ejemplo de José Gauss, que acababa de traducir El ser y el tiempo de Martin Heidegger. Acababa de salir en el Fondo de Cultura Económica la traducción de Gauss, y pues yo estuve trabajando allí en este grupo. Estuvimos cerca de unos 20 alumnos, todos leyendo con Gauss la traducción del ser y el tiempo. Entonces, pues un poco teníamos entre el alemán y el español, y así fue como entramos a la filosofía, por decirlo, en una de mis puertas de entrada. Esta, desde luego, no fue la única, tuve otras. Claro. Para mí la más importante de todas fue mi encuentro con Eduardo Nicol. Para mí fue un maestro de excelencia. Desde luego, su cátedra era tan conmovedora que no me pasaba a mí, nos pasaba a todos los alumnos jovencillos que entrábamos a estudiar a los filósofos griegos, a Tales de Mileto, etcétera, desde el principio de la historia de la filosofía. Y las clases de Nicol eran de tal importancia, de tal capacidad de transmisión, de conocimiento, de emoción, de todo lo que era la filosofía, que salíamos grupitos de 4 o 5 y algunos de nosotros llorábamos saliendo de clase, emocionados por haber tenido el privilegio de escuchar esas maravillas que nos transmitió Nicol, ¿no? Qué maravilla, justamente, Juliana, que
conversábamos un poco hace rato con Mauricio, el fundamento en esta concepción, se puede decir ontológica, lo que es el hombre, pero lo que tú comentas, Juliana, qué estremecedor, qué importante. Sí, yo les platicaba que la ontología de Eduardo Nicol, principalmente su idea del hombre, a ti te sirvió como fundamento, como base para la ética que tú has desarrollado, la ética y la bioética que tú has desarrollado, Juliana. Sí, sin lugar a dudas, para mí fue fundamental, y porque de hecho en toda la concepción de Nicol, el tema del hombre, del humano, del ser humano, es capital, es central en toda su filosofía. Y desde luego por ahí la cuestión de la ética fue decisiva para mí hasta el día de hoy. O sea, he estado siempre preocupada por la cuestión del bien y del mal, así de sencillo, ¿no? Que cómo los humanos podemos lograr la vida en la conciencia y en la existencia del bien, y cómo podemos trascender, aunque sea un poquitito, todo aquello que es el reino del mal. Entonces, el tema de la ética, pero es mucho más complejo que esto. En realidad no es solo cuestión de bien o mal, es constitutivo del ser humano, la libertad. En realidad el tema es que si somos o no somos libres, y hasta dónde y cómo verdaderamente ser responsables de nuestra libertad. Con esta idea sobre lo inherente que es al ser humano esta moralidad, permíteme hacer una pausa para ir justamente a una cápsula sobre estos conceptos, y seguimos aquí en Vindictas Filosofía platicando con la doctora Juliana González Valenzuela. Desde luego, es inequívoco que el progreso científico y el tecnológico tienen que continuar, y que las sociedades que no se han integrado a ellos tienen que hacerlo para sobrevivir. Pero del mismo modo que se advierte la necesidad de que el progreso continúe, se hace patente que éste no puede continuar en la misma dirección y con las características que ha tenido hasta ahora. Hay que detener en efecto la extinción de la vida en el planeta, si no por otras razones, por el absoluto imperativo de la mera sobrevivencia, y hay que recobrar los fines auténticos de la existencia, por simples razones de libertad y de felicidad humana. Cabe aún la esperanza de que precisamente nuestras culturas, hispano, ibero, latinoamericanas, que se incorporan apenas a la modernidad, lo hagan con la conciencia de que empezamos a posteriori, contando con la experiencia de aquello en que los otros han fracasado, reconociendo que ingresamos a ella con el rico legado de la gran tradición humanista y vitalista, a la que en verdad no hemos de renunciar, sino al contrario. Este puede ser el esencial aporte que nuestras culturas, con toda su riqueza histórica, puedan hacer al presente y al futuro. Estamos de regreso en esta charla con la doctora Juliana González Valenzuela. Mauricio, nos quedamos con esta idea de la moralidad en el hombre. ¿Qué cosa? En la concepción ética que tiene la doctora Juliana González, y me gustaría preguntarle directamente a ella, yo creo que una de las características principales de su concepción de la moralidad en el hombre es que para la doctora Juliana González, la moralidad es intrínseca al hombre. La moralidad viene del ser del hombre. No somos seres morales, los seres humanos, porque debido a las religiones o debido a otros mundos, a la trascendencia, sino que el fundamento de la moralidad está en el ser del hombre mismo. ¿Es así, Juliana? Desde luego, la moralidad, yo lo último que dije fue la liga que hay entre la moralidad y la libertad. Lo más distintivo que tiene el ser humano es que nacemos cargados de potencialidades de toda índole, de ser tontos o de ser inteligentes o de ser malvados o de ser bondadosos.
la vida humana está cargada de potencias. Esto nos distingue. No le pasa esto al gorila, a pesar de que es nuestro hermano el más cercano, pero las potencialidades de lo humano, del alma humana, son prácticamente infinitas. Y a medida que va creciendo el niño, va llenándose de fuerzas potenciales que pueden ir desde potencias para la más grave destrucción, como potencias para elevarse, para poder alcanzar niveles de la conciencia y de la realidad absolutamente extraordinarios. Entonces nuestras vidas transcurren en este irnos haciendo con la decisión de una u otra potencialidad. Si en un momento dado somos capaces de abrirnos libremente hacia lo que consideramos bien y somos capaces de dejar atrás nuestras fuerzas de maldad o de estupidez simplemente, y tenemos la fuerza y la capacidad de ir hacia adelante y hacia arriba, hacia aquello que va enriqueciendo nuestra vida y la vida de los otros con los cuales convivimos, porque no somos solos, porque estamos en el mundo en primer lugar, pero además fundamentalmente lo principal que le ocurre al ser humano es la interrelación interhumana, o sea, los vínculos no son simples adherencias a la vida, los vínculos son constitutivos de la vida misma humana. Justo hablaste de la libertad que tiene ya ese individuo, ¿no? De tomar esas decisiones. Y justo esa libertad también, y no nada más hacia otras, otras especies, dentro de las relaciones de los seres humanos, hay una libertad que pareciera, más bien no pareciera, es bastante perversa. El tema de la misoginia, ¿en qué momento la cultura judeocristiana, puedo decir, empieza a establecer este tema de la mujer diferente al hombre? Porque también esa es una libertad de concepto que ha estado muy metida en la cultura. Sí, desde luego. Indudablemente se va gestando en primer lugar la historia. Sí. La historia humana, es la historia de cómo hemos ido definiendo las potencialidades de nuestra vida, no solamente en relación del femenino y el masculino. Creo que este es uno de los puntos cruciales que ha estado presente en toda la historia y que es particularmente en nuestros días es extraordinario, porque vaya, al fin tenemos una igualdad que no acabábamos de reconocer históricamente. Claro. Entonces, uno de los hechos más importantes es este reconocimiento de la igualdad humana, humanística, de libertad, de conciencia, de espíritu que tiene tanto el hombre como la mujer. Entonces, en este sentido, uno de los hechos más significativos de nuestro tiempo es ese, el de la verdadera igualdad hombre y mujer como humanidad. Entonces, esta es una de las grandezas que nos caracteriza, ¿no? Y que tiene que ver con la libertad, tan libres unos como otros. Claro. O sea, tan capaces de bondad unos como otras, ¿no? Por supuesto, ¿qué concepto? La libertad es así, para todos. Y con este concepto me quedo un minutito, regresamos, vamos a una pausa, continuamos aquí en Vindictas Filosofía con la doctora González Valenzuela. Y estamos de regreso en esta charla interesantísima con la doctora González Valenzuela y con el profesor Mauricio Cuevas. Hay un tema fundamental, Juliana, Mauricio, es la ética. En algún momento la ética, digámoslo así, pasa de moda en las ciencias, en muchas disciplinas, eso ya no se utiliza, ya no se necesita, ya se superó. Sin embargo, actualmente y en muchas especialidades, se decide, se siente, es imperante que regrese la ética. Juliana, cuéntanos sobre este tema. Efectivamente hubo una época, un momento, con el auge mismo de la ciencia, de los éxitos de la ciencia, con el nuevo conocimiento que las ciencias de la vida y las ciencias de lo humano han traído consigo, este nuevo conocimiento donde parecería que todos somos ese cerebro maravilloso
esa extraordinaria cosa que se llama cerebro humano, sí, en donde ahí están las pasiones, los sentimientos, las emociones de toda índole, los pecados, todo, todo. El cerebro contiene el todo de la vida y del alma humana. Entonces parecería que todo es cuestión de cerebro. Entonces, si es cuestión de cerebro, pues lo manejamos de manera material, fisiológica. Uh-huh. Si son cosas meramente de vida biológica, ¿por qué seguir hablando de alma? Y muchos de los científicos se preguntan, ¿para qué? Y hay testimonios enteros de pensadores, y pensadores serios, que han dicho la idea de alma y la idea de un espíritu que estaba por encima. Esto se acabó. Es decir, ahora, con unas cuantos arreglos físicos, ya sea pastillita, ya sea cuchillito, con lo demás, a ese cerebro que componemos la supuesta alma que ya no existe. Están todas las pasiones, las emociones, con todo eso, pues lo vamos manejando y se acabó. Y se acabó toda esta tradición de una ética, toda esta tradición del espíritu humano, bla, bla, bla. Sí, sí. Bueno, eso hubo y todavía por ahí hay residuos de creencia de que así son las cosas entre los cientificoides, ¿no? Pero la realidad es que el mismo proceso cognitivo, científico, el más riguroso, ha ido cambiando y ha ido creciendo y ha ido reconociendo que esa maravilla de cerebro y esa maravilla de cuerpo que tenemos no es todo, que eso está sostenido por un universo espiritual que viene desde la caverna hasta el día de hoy. O sea, ese espíritu, ese cerebro, se mueve en función de valores, de ideas, de eso, de moralidades, de mil cosas. Entonces, ya no creemos, como se creyó en un momento dado, que no había alma. Hoy, más que nunca, estamos convencidos, claro, de un alma que ya no está flotando en los aires, es un alma que trabaja directa y íntimamente con ese cerebro. Entonces, es una maravilla. Lo que tenemos ahora es una idea del hombre, del ser humano, infinitamente más rica, más compleja y fascinante. Lo malo son las cosas feas que hay alrededor de la filosofía. Todo lo que está por dentro del conocimiento, de la ciencia, eso es bello. Claro, y con este concepto de interdisciplinaridad de la ética, la filosofía en el resto de las ciencias, nos vamos a una cápsula para seguir con esta charla en filosofía, Vindictas Filosofía. La revolución biológica pone en evidencia asimismo que esta universalidad de la estructura molecular del ADN o del genoma es continuidad en el espacio y en el tiempo. Abarca a todos los seres vivos de la actualidad y ha pervivido desde los más remotos orígenes. Pero el ADN muestra también, y esto parece tener una significativa resonancia presocrática y heracliteana, que al mismo tiempo que es uno y continuo, se diversifica y cambia, que él es también la clave de las diferencias, de la biodiversidad biológica y, en el caso del hombre, también de la individualidad o unicidad de las personas. La constitución genética condiciona al hombre para autorregularse, autocrearse. Le deja un margen de apertura, de posibilidad de ser o de no ser, de ser así o de infinitos modos. Hombre Prometeo, hombre Hamlet, hombre Fausto, hombre Jano, hombre Quetzalcóatl, hombre Centauro, Homo Humanus. Solo el hombre puede ser humano e inhumano. Solo el hombre puede negar su ser o afirmarlo, de ilimitadas y nunca predeterminadas maneras. Con tu libertad puedes ascender o descender a las formas más bajas de existencia. La condición libre abre la eterna alternativa. Conversábamos sobre temas como revoluciones biológicas, Mauricio, las evolutivas, revoluciones genéticas, neurocientíficas. Todo esto nos lleva a una gran palabra, la bioética. Coméntanos. Pues sí, resulta que, como comentaba Juliana,
a principios del siglo XX se dio una gran crisis de la ética, como que pasó a un segundo plano, tanto en la filosofía como en otras disciplinas, pero curiosamente desde las ciencias de la vida hubo una reivindicación de la ética. Son los propios científicos los que dicen que necesitan la ética y crean el concepto de bioética, que con el tiempo pues se suman la filosofía y casi todas las disciplinas y se crea esto que se llama bioética, que de alguna manera fue el punto de partida de el resurgimiento, el renacimiento de la ética. Sí, porque la bioética, tal cual lo has dicho, así surge de toda esta, pues de este enorme conocimiento de las ciencias particulares, de las ciencias de la vida, literalmente bios, ¿no? Entonces, pero la bioética se ha ido creciendo, se ha ido desplegando de un modo, de otro, ha atendido a ciertas cuestiones de tipo, pues qué sé yo, más bien médico, otras cuestiones de tipo sociológico, y así se ha ido desarrollando y desarrollando, de modo que ha llegado un punto en donde incluso los propios bioeticistas no saben qué hacer con la bioética, no saben cómo definirla. Y de hecho, se puede retar a cualquiera que defina la bioética, porque la bioética ya prácticamente es todo. Son las ciencias de la vida en general, y allí en medio de todo ese universo de conocimientos por aquí, conocimientos por allá, muchos de carácter muy práctico, muy concreto, otros de carácter ya más elaborado y teórico, y conjuntándose a veces los unos y los otros, peleándose en otras ocasiones los unos con los otros, pero esto ha dado lugar a todo un estado de ciencia, de conocimiento, de experiencia y de una presencia de estudio de nuestro cuerpo muy fundamental, y otra vez con la realidad de este cuerpo que a su vez es alma. Entonces están los pleitos de los que dicen que no hay alma, de los que dicen que sí, de los que conjugan una cosa y otra, y están las religiones distintas, incluso conjugándose con la bioética. Hay una bioética religiosa, católica, apostólica y romana, al mismo tiempo que bioéticas laicas, que no tienen que ver con las religiones, y a la hora de la hora se hacen buenos diálogos y se logran cosas importantes, hasta donde yo sé. Más Juliana, de esto no he querido entrar porque no sé a qué me voy a enfrentar. No, Juliana, pero yo pudiera resumir que mientras más conocimiento, más necesaria la ética. Sí, indudablemente. Okay. Y bueno, es que la ética es un poquito como por dónde caminamos, ¿no? Claro. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? Es decir, la ética está en lo central de la vida humana. Es nuestra libertad. Otra vez sí. Vuelvo a ligar ética y libertad. Exacto. Mauricio. Entonces, si al hombre le quitas la capacidad de libertad, yo creo que la condición libre del ser humano pues es nuestra grandeza y nuestra tristeza. Porque la libertad misma, y con la libertad misma hacemos las peores tonteras, para decirlo con palabra bonita, sí, y no con algún palabrota. Entonces hacemos las peores cosas, ¿no? Somos capaces de, con la libertad, hacernos mejores cada día y vivir más felices, porque el bien y la felicidad no son dos cosas distintas. Yo creo que lo fundamental, debemos de saber siempre, es que la felicidad está siempre ligada al bien. Somos verdaderamente felices cuando hay bondad, cuando hay conocimiento de lo que estamos haciendo, viviendo, sintiendo. Entonces, por ahí va el camino, ¿no? El buen camino. Claro, Mauricio, y que además, aunque compartimos el ADN con el resto de las especies, es esta libertad, es esta ética lo que nos hace diferentes. Así es. Sin duda la vida es una, sí, toda la vida es ADN o DNA, pero lo que hace diferente al ser humano es precisamente la libertad. Con la libertad hemos hecho la moral, hemos hecho
la historia, la cultura. Entonces, la cultura en general, con la moral. Qué fuerte, qué revelador, ¿no? Sí, no. Y se sentiría pesado, pero justamente ese es el quehacer humano, la cultura. Es la cultura, pero la cultura se da por la libertad. Y la moralidad y toda la creatividad humana, la ciencia, las religiones, la poesía, todo es por la cultura. Bueno, que a su vez es por la libertad. Claro. Sin la libertad no hay ser humano y no hay moralidad. Con eso me voy a quedar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juliana, por esta charla. De verdad, agradezco mucho tu presencia en Vindictas Filosofía. Bueno, pues al contrario, agradezco yo mucho la invitación. Me da mucha alegría estar allí con mi universidad. ¿Qué más? Bueno, y muchos besos a todos. Gracias. Gracias. Mauricio, gracias también a ti por tu presencia aquí en el estudio, en esta charla. Ha sido un placer y un honor estar aquí conversando con mi maestra, la doctora Juliana González, y con ustedes. Gracias. Gracias. Al contrario. Bueno, y pues con este capítulo terminamos Filosofía, Vindictas Filósofas. Gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos acercar el pensamiento de las mujeres mexicanas en la filosofía. Gracias TV UNAM, gracias a todo el equipo. Muy buenas noches.